hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones. Estamos en la serie 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios y estamos específicamente en Oseas, el amor feroz de un Dios traicionado. Así que vamos al capítulo 4 del libro del profeta Oseas, capítulo 4. Vamos a darle lectura a este capítulo de manera alternada. Oseas capítulo 4, y lo leemos, inicio yo, alternamos y nos unimos en el versículo final, es el versículo 19. Dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré de su honra en afrenta. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Unidos, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Y permítenos recibir en nuestro corazón tu palabra. Habla a nuestras vidas. Habla tú, Señor. Confróntanos, quebrántanos y haz de nosotros lo que tú quieres hacer. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Llegamos al capítulo 4 del profeta Oseas. Y aquí la escena cambia dramáticamente. Los primeros 3 capítulos fueron un drama familiar, un matrimonio roto, hijos con nombres simbólicos,
una esposa redimida en el mercado de esclavos. Todo ese relato era íntimo, personal, emocional. Pero ahora en el capítulo 4 la escena cambia. Ya no es el dormitorio conyugal, ahora es la sala de un tribunal. Ya no es el esposo traicionado, ahora es el fiscal divino. Ya no son susurros de amor, ahora son cargos formales. Y el acusado es el pueblo de Dios. Hoy llegamos a un punto crucial. Termina la narrativa biográfica de Oseas y Gomer y comienza la acusación formal de Dios contra toda la nación. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso Dios se ha vuelto en contra de su propio pueblo? ¿Es un Dios iracundo que busca venganza? La respuesta es no. Lo que veremos hoy es una acusación que nace del amor. Es el amor más feroz, expresándose en el lenguaje más duro, porque a veces la única manera de salvar a alguien que se niega a ver la realidad es confrontarlo con la verdad cruda. ¿Qué pasa cuando una sociedad pierde completamente el conocimiento de Dios? ¿Qué pasa cuando la verdad, la misericordia y el temor de Dios desaparecen de la vida cotidiana? El capítulo que leímos hace un momento responde con un diagnóstico que parece escrito para nuestro tiempo. Cuando la sociedad pierde completamente el conocimiento de Dios, lo único que puede esperar es un colapso total. Pero ese colapso no es arbitrario, es la consecuencia inevitable de haber cortado la raíz que sostenía todo. Si quitamos a Dios de la ecuación, todo se viene abajo. Si sacamos a Dios de nuestras vidas, nada se podrá sostener. Este capítulo 4 de Oseas es el diagnóstico más profundo de la enfermedad espiritual del pueblo de Israel. Y aunque fue escrito hace aproximadamente 2700 años, pareciera que acabamos de leer el periódico de hoy. Pareciera que acabamos de ver las noticias de hoy, porque bien cabría como un análisis sociológico de nuestra propia cultura. El capítulo comienza con una orden que no admite réplica, y como si estuviéramos en la sala del juzgado. Dios como fiscal está haciendo la apertura del juicio. Oíd palabra de Jehová. No es una sugerencia, no es una invitación, es una citación judicial. La Corte Suprema del Universo ha abierto sesión y el primero en enterarse es el acusado. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ha entrado en controversia con su pueblo? ¿Por qué Dios ha entrado en un pleito legal contra los suyos? Aquí nos dice que Jehová está contendiendo con los moradores de la tierra. Dios no simplemente está enojado, Dios está presentando cargos formales. Y no está enojado con los enemigos de Israel. Está en pleito con los propios hijos de Dios. Con aquellos que son el pueblo de Dios. Con aquellos que tienen el pacto de Dios. Con aquellos que fueron redimidos de Egipto.
Cuando Dios contiende, es porque la relación ha llegado a un punto crítico. Y aquí viene la acusación. Dios presenta la evidencia. Dice el versículo 1, la segunda parte, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estas tres palabras eran los pilares del pacto, eran los fundamentos de la vida con Dios. Y ahora en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esos tres pilares habían desaparecido. No hay verdad. No significa solamente que no dicen la verdad o que dicen algunas mentirillas. Cuando el Señor acusa de que no hay verdad en su pueblo, es que no hay nadie en quien se pueda confiar. No hay fidelidad, no hay confiabilidad. En el pueblo de Israel de aquella época, la palabra de nadie tenía valor. Si hacían un trato, lo rompían. Si firmaban un contrato, igual lo rompían. Si hacían una promesa, se olvidaban. Simple y sencillamente, la sociedad había dejado de ser confiable. Pero luego dice también, no hay misericordia. Y ya le había comentado yo anteriormente, que la misericordia aquí es una palabra de las más hermosas del Antiguo Testamento. La palabra Gesed, que significa amor leal de pacto. El amor pactual. Es la fidelidad amorosa que va más allá de la obligación. Es el amor que Dios ha mostrado a Israel. Un amor inmerecido, persistente e inquebrantable. Pero ya no hay misericordia. El pueblo no tiene amor al pacto con Dios. Tampoco hay conocimiento de Dios. Y mis amados hermanos, es la raíz de todo. Cuando no hay conocimiento de Dios, la verdad y la misericordia no pueden sostenerse. Pero conocimiento no es simplemente información académica, no es saber datos sobre Dios, no es conocer acerca de Dios. La palabra conocimiento de Dios habla de una relación íntima, personal, experiencial. Es conocer a Dios como se conoce a un cónyuge, como se conoce a un padre, como se conoce a un hijo. En Israel, la gente iba al templo, ofrecía sacrificios, celebraba fiestas, pero no conocían a Dios. Era religión sin relación. Y cuando el conocimiento de Dios desaparece de una sociedad, el fundamento mismo de la moralidad se derrumba. El versículo 2 nos muestra los síntomas, lo que se podía ver, que evidenciaba que el pueblo no conocía a Dios. Había perjurio, mentira, asesinatos, robos, adulterios, homicidio tras homicidio. Note, está señalando la última parte del decálogo. No matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Todo eso el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Literalmente dice, prevalecen, todas estas faltas prevalecen, es decir, abundan. Robos, adulterios, asesinatos, mentiras, falta de lealtad. Por eso le digo que parece que estamos leyendo las noticias de hoy, porque eso es lo que hay en nuestra sociedad.
Y Dios, al acusar al pueblo de Israel, en el versículo 3, llama como testigo a la creación. La tierra misma está de luto. Hay muerte en las bestias del campo, en las aves del cielo, aún los peces morirán. La tierra está de luto. La creación sufre por el pecado humano. Allá en Génesis 1, cuando Dios creó todas las cosas, vio que todo era bueno, pero el pecado todo lo corrompe. El pecado revierte la creación y la vuelve un caos. El apóstol Pablo nos lo recuerda y lo confirma allá en Romanos 8:22. La creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Así que, hermanos, este es el retrato de nuestra propia cultura. Vivimos en una sociedad donde la verdad es relativa, la misericordia es débil y el conocimiento de Dios es casi inexistente. Vemos los mismos síntomas: violencia, mentira, infidelidad, corrupción. La tierra está de luto, el clima se descontrola. Y nos preguntamos por qué. Oseas responde: porque la raíz está podrida, porque hemos cortado el conocimiento de Dios. Cuando no hay conocimiento de Dios, nada puede funcionar. Ahora el fiscal hace algo interesante. No se dirige al pueblo, sino que señala a los responsables principales. Y aquí está el banquillo de los acusados: sacerdotes y líderes. Hay una responsabilidad del liderazgo. El pueblo ha aprendido a resistir a Dios porque está imitando a sus líderes. Aquellos que debían guiarlos hacia el conocimiento de Dios, los están guiando por un mal camino. Por eso el Señor señala directamente la causa. ¿Por qué el pueblo de Dios está siendo destruido? ¿Por qué el pueblo de Dios va a ser destruido? ¿Por qué el pueblo de Dios va a perecer? Porque le faltó conocimiento. Tenemos que detenernos aquí en este versículo 6. Note, Dios no está diciendo: mi pueblo fue destruido porque fue muy malo. No dice: mi pueblo fue destruido porque cometió muchos pecados. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema raíz no es moral. El problema no es realmente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El problema es teológico. El problema no es que se hagan cosas malas, sino que no conocen a Dios. Y mis amados hermanos, cuando no conocemos a Dios, la maldad es inevitable. Porque en el corazón del hombre todo es de continuo al mal. Todo. Cuando conocemos a Dios, el Señor nos da la oportunidad de decidir no hacer el mal. Pero cuando no conocemos a Dios, es inevitable la maldad. Así dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese, es interesante la acusación. No es nada más que el pueblo de Israel accidentalmente abandonó la ley de Dios. Dice: desechaste el conocimiento. Olvidaste la ley de Dios.
Fue un rechazo deliberado. Tenían el conocimiento al alcance de su mano y no lo quisieron. Por eso Dios señala puntualmente: desechaste el conocimiento, tú serás desechado. Olvidaste la ley, tú serás olvidado. La corrupción del sistema era grande. El pueblo vivía en pecado. Y los sacerdotes se habían servido del pecado del pueblo. En lugar de señalar el pecado y llevar al pueblo al arrepentimiento, ahora los sacerdotes estaban prefiriendo el pecado del pueblo con tal de obtener ganancias. Esto es terrible. Esto es malvado. Le estaban diciendo al pueblo de Israel que con que pagaran ya sus pecados podían ser olvidados. Fíjense lo que está pasando. La estructura religiosa depende del pecado. Los líderes, los sacerdotes, estaban en un conflicto de intereses porque su sustento dependía de que el pueblo siguiera pecando, para que siguieran trayendo ofrendas para limpiar su conciencia de su pecado. Se cuenta la historia de un doctor que por muchos años tuvo un consultorio privado. Cuando su hijo terminó la carrera de doctor también, el papá le dijo: ¿sabes qué? Tengo muchos años de no tomar vacaciones, quédate en el consultorio para que vayas agarrando práctica. Yo me voy a ir con tu mamá de vacaciones, unos 3 meses. Cuando regresó, el muchacho le dijo: oye papá, no hombre, ¿qué crees? Vino don Juanito, traía una infección en el pie, pero tú le estabas dando mal el medicamento, papá. Dice: yo le cambié el medicamento y en 2 semanas se sanó. Y el papá le dijo: ¿de dónde crees que te pagué la carrera? ¿Usted confiaría en un doctor que depende de que usted esté enfermo para comer? ¿Usted confiaría en un doctor que depende de que sus pacientes no se sanen para seguir teniendo dinero? ¿Verdad que no? Eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Los sacerdotes no querían que el pueblo se arrepintiera porque se quedaban sin ganancias. Así de triste y de deplorable estaba la condición del pueblo de Israel. Y por eso Dios señala, pone en el banquillo de los acusados a los sacerdotes y líderes. Porque si los líderes son corruptos, el pueblo será corrupto. Y aquí Dios les dice puntualmente, hay un principio de reciprocidad. Los ídolos, ya lo habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Los ídolos prometen, pero no cumplen. Entonces el pueblo que está siendo liderado hacia los ídolos, come, pero no se sacia. Porque lo que el mundo da, no satisface. Solo, dice un himno, solo Cristo satisface. Solo Cristo. Lo que el mundo, lo que los ídolos ofrecen, no trae satisfacción al alma del hombre. Pero aquí quiero detenerme y hacer una seria advertencia. El mayor pecado del liderazgo espiritual es hacer que el pueblo dependa del pecado. Esto nos confronta directamente. ¿En quién estamos confiando? Hay pastores que, con tal de que las personas no se vayan a molestar, no les hablan del pecado.
Si usted está en una ocasión en una iglesia donde le aplauden el pecado, donde toleran el pecado, donde le soban la espalda y le dicen no pasa nada con el pecado, mejor huya de esa iglesia. Porque hay un líder ahí que no le importa lo que pase con usted. Lo que quiere es tener ganancias personales. Nosotros debemos ser fieles a lo que el Señor nos ha ordenado, fieles a la palabra, fieles a la verdad. Porque pastores, líderes, al igual que la congregación, seremos juzgados por el Señor. Pero el diagnóstico se profundiza. Ahora vienen las pruebas contra el pueblo de Dios. A partir del versículo 12, el fiscal que está presentando el caso tiene pruebas contundentes. El problema no es solo inmoralidad, el problema es idolatría activa. Y aquí de una manera muy, pintoresca, Dios utiliza el sarcasmo. Ahí en el versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Sí, Dios está burlando. Dios está riendo de la insensatez del pueblo de Dios. En lugar de consultar a Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, están consultando a un ídolo de madera que no puede hablar aunque tiene boca, no puede oír aunque tiene orejas, no puede ver aunque tiene ojos. Con bastante sarcasmo, Dios dice, imagínate la escena, un hombre toma un pedazo de madera, un tronco, un árbol, y luego con un formón le da la forma de un ídolo y luego se arrodilla, si él mismo lo hizo, se arrodilla y le pide, esperando una respuesta. Ese es el problema. No es nada más la inmoralidad, no es nada más la mentira, el robo, el adulterio. El problema es la idolatría, que se ha convertido en una adicción. El pueblo de Israel, dice ahí el versículo 13 y 14, que sobre los montes sacrifican, sobre los collados queman incienso, buscan cualquier arbolito para ir y hacer un holocausto. El pecado está inundando a la sociedad del pueblo de Israel. Hay una hipocresía religiosa. El pueblo quiere castigar a sus hijos cuando ellos mismos están practicando lo que pretenden castigar. La idolatría entonces no es un error menor. La idolatría es una adicción espiritual que destruye el entendimiento. Y déjeme preguntarle, antes de que sigamos señalando al pueblo de Israel, déjeme preguntarle, ¿qué ídolos de madera tiene usted? A veces le preguntamos primero a San Google antes que orar, antes que preguntarle a Dios. A veces buscamos primero la opinión de otros antes que consultar la Escritura. O nos confiamos más de nuestros propios sentimientos antes que la verdad. Y no sabía si decirlo o no, pero consultamos más a los influencers que a los pastores. Buscamos el consejo en otras partes, pero no donde puede haber un consejo que venga de Dios.
Y luego nos preguntamos por qué nuestras decisiones salen mal. Luego nos preguntamos por qué nuestras vidas van mal, por qué nuestra vida está vacía, por qué nuestros hijos repiten nuestros errores. Porque estamos buscando donde no hay. Porque hemos abandonado el consejo de Dios. Un hombre que va al médico con un dolor de pecho y el médico le dice: necesitamos hacer pruebas para hacer su corazón, puede ser su corazón. Imagínense a este hombre diciendo: no creo, porque yo hoy en la mañana consulté el horóscopo y me dijo que todo está bien. O no creo porque ya platiqué con alguien y me dijo que no pasa nada con ese dolor. Si pasan unos días y ese hombre muere de un infarto, ¿de quién es la culpa? ¿Del doctor? No, de la persona que no quiso aceptar el consejo del experto. Y aquí el experto es Dios. Tenemos al Dios vivo que nos habla por su palabra, pero preferimos consultar ídolos de madera. No nos sorprenda entonces cuando nuestra vida colapse. Y en medio de este juicio severo hay una palabra de esperanza, una advertencia para los que todavía pueden escuchar. Israel ya no tiene remedio. Israel ha fornicado. Pero dice el versículo ahí: si fornicas, versículo 15, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Hay todavía una esperanza. El pueblo de Judá, ¿se acuerda? El reino del sur, ¿sí? Si el reino del norte ha pecado, que por lo menos el reino del sur no peque. Que Judá no siga el camino de Israel. Y le advierte: hay prohibición, que no hagan lo que Israel está haciendo, que no vayan a los lugares de perversidad, que no vayan a los lugares de maldad y que no usen el nombre de Dios en vano. Ahí está, al final del versículo 15 dice: ni juréis, vive Jehová. Era una práctica del pueblo de Israel usar el nombre de Dios en vano. Y déjenme decirle que eso es muy común hoy también en nuestros días. A veces con demasiada ligereza decimos: si Dios quiere. ¿De verdad estás dispuesto a hacer lo que Dios quiera? A veces nada más lo decimos como para zafarnos de un compromiso. Si Dios quiere, el que no quiere soy yo. Estoy usando a Dios nada más como escudo. A veces decimos con demasiada ligereza: primeramente Dios, pero no ponemos a Dios en primer lugar. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si lo hiciéramos? El pueblo de Israel está viviendo en una rebeldía obstinada. Dios quiere pastorearlos, pero ellos son rebeldes. Y hay una seria acusación ahí en el versículo 17. Efraín es dado a ídolos. Efraín es una forma de referirse al reino del norte. Era una de las 10 tribus del reino del norte. Y les dice: ellos son dados a los ídolos. Y luego viene una palabra que ahí podríamos quedarnos horas analizando esa palabra. Efraín es dado a ídolos. ¿Qué dice? Déjalo. Déjalo. Fíjese, cuando Dios dice déjalo, todo se acabó. Dios ya no va a enviar profetas a hablarle al pueblo de Israel. Dios ya no va a advertirle al pueblo. Dios ya no va a hablarles para que se arrepientan. Dios está diciendo: déjalo. Ya. Hermanos, no hay cosa peor que ser abandonados por Dios.
La peor sentencia que Dios puede pronunciar sobre una persona o nación es: déjalo. Cuando Dios nos deja, ya no hay nada que hacer. Al reino del norte, Dios lo está sentenciando con esa sencilla palabra: déjalo. Pero para el reino del sur y para ti, mientras haya aliento de vida en tu ser, mientras tengas un aliento de vida, así sea el último instante de tu vida, tienes todavía la oportunidad de arrepentirte y de creer que Jesús es Dios y que Él es el Señor. Mientras haya aliento, mientras haya conciencia, mientras haya capacidad de oír, no es tarde. Judá todavía puede separarse, Judá todavía puede apartarse, Israel ya no, déjalo. Pero Judá todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y tú también todavía puedes volver a Dios. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy podría ser la última oportunidad que tienes para reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Imagina a una persona que es diagnosticada con diabetes tipo 2. El médico le dirá en ese momento: tiene que cambiar su dieta. Deje el azúcar, deje las harinas, deje el carbohidrato, póngase a hacer ejercicio o sencillamente morirá. La persona tiene dos opciones: aceptar las indicaciones del médico o enojarse, enojarse y decirle al doctor: ¿quién es usted para decirme lo que debo comer? Es mi vida. Perdón. Si hace esto último y sigue comiendo pasteles, bebiendo refrescos, sin hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Gracias. ¿Qué va a pasar? Va a empeorar. Le va a cortar un dedo, un pie, una pierna, ¿sí o no? Lo hemos visto. Y al final va a morir. ¿De quién va a ser la culpa? ¿Del doctor? No. La culpa es de la persona que no quiso escuchar el diagnóstico y las indicaciones. Este es el dilema. Hay personas que dicen: ¿y por qué Dios me va a enviar al infierno? No, Dios no te va a enviar al infierno. Tu pecado te va a enviar al infierno. Dios quiere que vayas a la vida eterna. Te está dando la oportunidad de arrepentirte y de creer. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios quiere que vayas al cielo. Pero la única manera de entrar al cielo es a través de Cristo Jesús. Este capítulo 4 de Oseas es un diagnóstico terminal. Dios no está iracundo, Dios no está feliz castigando, Dios no está feliz cuando las personas mueren y se van al infierno. Dios no está feliz, a Dios le duele, porque son su creación. A Dios le duele lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque son su pueblo. Pero la verdad es la verdad. Y Dios es santo y justo. Y Dios está actuando como un fiscal que presenta cargos para que haya oportunidad de que el pueblo se arrepienta.
Es como un padre que confronta a su hijo rebelde para que vuelva en sí. Dios presenta esta acusación porque el amor dice la verdad. Si tú amas a alguien, le dices la verdad. Dios presenta esta acusación porque el conocimiento de Dios es vida. Si no conoces a Dios, estás muerto. Dios presenta esta acusación porque aún hay tiempo para Judá. Para Israel no, déjalo. Pero para ti todavía hay tiempo. Y lo más asombroso es que en esta misma acusación de no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, bien podría aplicarse a nuestras vidas hoy. Nosotros también hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado espiritualmente, también hemos consultado ídolos de madera, también merecemos que Dios nos diga, déjalo. Pero lo maravilloso es que el mismo Dios que presenta la acusación provee la defensa. En Cristo, el castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre él. Jesús fue desechado para que nosotros no seamos desechados. Jesús fue olvidado por el Padre. ¿Se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo no seamos olvidados. Jesús fue el sumo sacerdote fiel, que no se aprovechó del pecado, sino que se ofreció a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Así que, si tú nunca has creído en Jesús como tu Salvador personal, escucha hoy el mensaje. Esta es la acusación que Dios está presentando contra ti, pero es una acusación para que reacciones y entiendas que necesitas a ese Salvador que es Cristo el Señor. Esta acusación no es el final, todavía hay tiempo para ti. El Señor te está diciendo que tú puedes hoy recibir a Jesús como tu Salvador para que no tengas que enfrentarte a Él en el juicio final, porque entonces Él será el juez. Y para nosotros los que ya somos hijos de Dios, esta es una invitación a examinarnos. Hermano, hermana, examínate. ¿Estás viviendo del conocimiento de Dios o solo estás viviendo de una religión? ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? ¿O hay alguna área de tu vida donde eres rebelde al Señor todavía? Hoy es el momento para arrepentirte y volver al Señor. El Señor ha traído este mensaje de acusación porque te ama. Es una acusación que nace del amor. Dios te ama tanto que no quiere que sigas por el camino de la rebeldía. ¿Escucharás la voz de Dios? ¿Tomarás en cuenta lo que el Señor te está diciendo? Yo espero que sí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Y Dios, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, hazle entender su condición de pecado y su necesidad de ese Salvador que es Cristo el Señor. Quebranta su corazón, derriba sus argumentos para que caiga rendido a tus pies y reconozca que tú eres el Señor y te dé la gloria.
Dios, aquellos que somos hijos tuyos, danos la oportunidad de alinear nuestra vida a tu voluntad, de vivir de tal manera que nuestras vidas sean agradables a tus ojos y que otros te conozcan a través de nuestro testimonio. Gracias, Señor, por esta palabra dura. Gracias por ese diagnóstico. Gracias por esta acusación, porque nos hace reconocer que aún seguimos necesitando de ti para vivir. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente.